Muchas de las historias de militares se originan en los oscuros bosques, montes o sierras solitarias. Ahí se encuentran con lo desconocido, con fantasmas o brujas, pero esta noche es distinta, porque el relato que escucharás no sucede en medio del monte, sino dentro de una base militar, un lugar donde se supone que reina el orden y la seguridad, un lugar donde lo paranormal se atrevió a manifestarse. Así que quédate, ponte cómodo, y si estás haciendo algún pendiente, no te preocupes, aquí te acompaño. Comenzamos. Mi nombre es Israel Mora. Al momento de redactar mi historia vuelve a mí el nerviosismo, el miedo y el recuerdo de las decisiones poco acertadas que tuve en esos momentos propias de la juventud. Decisiones tontas. Corría el año 2002 aproximadamente, cuando tenía unos 20 años. Me sentía poderoso, soberbio, fuerte, astuto, intrépido. Todas esas características que creemos tener de jóvenes, por los cuales estaba motivado por una carrera muy especial que decidí tomar: las armas, puesto que solo un par de años atrás había ingresado al ejército mexicano. Era cabo del arma blindada. Me decían chilango, pues como saben, ahí entra muchísima gente de todas partes del país y hacen sus grupitos. Se juntaban todos los nacidos en Veracruz y hacían amistades, equipos, reuniones y un apoyo incondicional no escrito entre ellos. Lo mismo pasaba con los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, todos. Pero yo era del DF. Inmediatamente me miraron con recelo, con desagrado, con prejuicios, solo por escuchar mi tono de voz neutral. Ellos me ignoraban y hasta me cargaban más la mano solo por demostrar su punto. El chilango es flojo, lloran y desertan. No es la primera vez que llega uno como tú. Me decían los sargentos que eran los más rudos. Sin embargo, fui demostrando que yo podía. Me esforzaba incluso el doble porque mi complexión es muy delgada. Entre esfuerzo y risas fui encajando y terminé siendo aceptado más de lo que yo llegué a creer. Ahora volvamos a ese fatídico año del 2002, cuando entre tantos servicios de todo el país el sargento ayudante me dijo: Chilango, este año no irás a Santa Gertrudis, te quedarás aquí en el regimiento. Lo cual me cayó de maravilla, ya que era un descanso no ir al pesado y seco desierto a entrenar. Pero aquí comenzó esta historia que les quiero contar a audiencia y Santiago. Me nombraron encargado de la guardia de la entrada de Granadas. Era un acceso, el primer acceso al campo militar ubicado en Temamatla, Estado de México. Yo, siendo cabo del arma blindada, me dieron una serie de rigurosas consignas y órdenes que debía seguir y cumplir cabalmente, propias de la disciplina. Me dieron un par de soldados nuevos que honestamente no recuerdo sus nombres, pero eran un poco mayores, avanzados de edad que yo. Eran nuevos y rasos. Es por eso que yo, al ser el más antiguo, con mis 2 años, me hice cargo. Junto con esos 2 soldados me dieron a otro cabo a mi cargo, un cabo de plana mayor. Así se les llama a los soldados que nos ayudan con servicios muy importantes que necesitamos los del arma, para poder cumplir nuestro servicio. Son más bien nuestros complementos, ya que sin ellos simplemente no somos capaces. Bueno, este cabo era cabo Carpintero. Se apellidaba Pascual. Su nombre ya lo olvidé. Él me platicó que era de Valle de Chalco, e inmediatamente conectamos e hicimos amistad, ya que él era de la zona céntrica del país al igual que yo. Nos empezamos a decir pay, pay esto, pay aquello. Pay es la abreviación de paisano, como todos los demás se decían cuando se saludaban o se hablaban con los nacidos en su estado. Comenzamos a llevar una amistad muy alegre, para hacer ameno el servicio del cuidado de ese acceso, ya que nos esperaban 2 meses sin ser relevados, sin salir. Ahí vivíamos prácticamente. Comíamos y rendíamos novedades a nuestro sargento. Un día, agotados, confiados y a la vez con esas ganas de hacer tonterías, se nos ocurrió hacer algo muy, muy tonto. Pascual y yo teníamos sed, pero esa sed con pretexto para tomar decisiones tontas. Decidimos ir al pueblo, Pascual y yo, dejando a los soldados por un lapso de 1 hora más o menos, solos en la puerta. Fuimos por tacos, pollo rostizado, refrescos y sí, un six de cerveza. Lo traíamos oculto, ya que sabíamos el grave problema que nos meteríamos si nos pillaban.
Lo escondimos entre las hierbas y ahí poco a poco le dábamos unos tragos. Realmente no nos embriagamos, ya que a esa edad ni para el arranque. Además que comimos muy bien. Ahí nos cayó la noche. Pascual y yo seguimos ahí parados. Estaba tan pero tan buena la plática que incluso les dijimos a los soldados que ellos siguieran descansando, que nosotros les avisábamos cuando ya sería su turno. Así nos dieron la 1 de la mañana, cuando Pascual y yo mirábamos al horizonte en una calle que corría a unos 200 metros, la cual se veía muy clara, a pesar de ser un lugar muy solo y aislado de la civilización. Mientras mirábamos, a unos 100 metros vimos como una pequeña luz roja venía flotando. Una luz muy pequeñita de color rojo que cruzaba de lado a lado de la calzada. Lo hacía de una manera errática, pero se lo atribuimos a una luciérnaga. «Mira, Pai, una luciérnaga», dijo Pascual. Volteamos a vernos y con complicidad nos reímos, y al unísono dijimos: «Aquí no hay luciérnagas». Volvimos la mirada al frente, y la luz estaba mucho más cerca, a unos 50 metros, pero con ella se dibujó una silueta que la acompañaba. En ese momento no lo tomaríamos en cuenta, pero ¿por qué no vimos desde antes que era un hombre? Si la calle se veía claramente hasta 200 metros, ese fue nuestro segundo gran error, pues aquella luz era un cigarro encendido. Un hombre venía fumando. Activamos de inmediato un protocolo que tenemos estrictamente. Con mi voz de mando fuerte e imponente le grité: «¡Alto ahí, quien vive!». Nuevamente: «¡Alto ahí, quien vive!». Y por tercera y última vez le grité. Al finalizar la frase dije: «Identifíquese o abriré fuego». Inmediatamente jalé el cerrojo de mi G3 y apunté directo a su cabeza. Pascual se contagió de valor y también apuntó. «Buenas noches, oficiales», dijo aquel sujeto con un tono de voz que inmediatamente nos transmitió tranquilidad y amabilidad. Atinó a decirnos: «No sé qué se hace en estos casos cuando ustedes me gritaron, pero solo quiero pasar». «No, señor, usted no puede pasar ya que es un área restringida. Es zona federal. Indíqueme su asunto y veremos qué podemos hacer por usted», le dije. Él respondió nuevamente con un tono poco desconcertado: «Quiero pasar por aquí. Yo tengo muchos años pasando por aquí y es la primera vez que algo así me pasa». Le respondí que qué extraño, que yo era nuevo, que tenía un par de años de militar, pero por lo que sé este regimiento tiene 30 años o más. Pero él respondió con otra pregunta: «¿Y puedo saber qué están haciendo?». «Cuidando, caballero, cuidando la puerta», le respondí. No me refiero a ustedes. Les pregunto porque se ve que son muy abiertos y no se ofenderán, además de que se ven muy jóvenes. Estaban tomando, ¿verdad?». Lo dijo de una manera que de inmediato nos hizo ver que no tendríamos problema si le respondíamos con honestidad. Le dije que sí, pero que solo un par para la sed. Nos dijo que qué pasó, que por qué no le seguíamos. Yo le dije que no era lo correcto. Él nos dijo que nos invitaría a unas más, que con confianza. Aquí comienza lo raro, e hizo que me pusiera alerta, ya que el sujeto jamás, y lo repito así, Santiago, jamás, metió la mano a su bolsillo. Solo estiró la mano y a través de la reja vieja y oxidada, nos ofreció un billete de 200 pesos. «Anda, ve por un par de cervezas para que sigan pasándola bien», nos dijo. Pascual respondió: «Yo voy. Tú no puedes ir, Pai. Eres el encargado». Aquel sujeto dijo: «Tú eres el comandante». Le dije que solo un tiempo. Pascual se estaba quitando su arma de cargo y me la entregó, la cual me la coloqué sobre mi espalda, y Pascual salió contento a comprar. Aquel hombre se acercó un poco más a la reja, dando un par de pasos hacia mí, para quedar justo al frente de mí al otro lado de la reja. Comenzó a interactuar una que otra pregunta casual. Comenzamos una charla, pero él me fue llevando a una serie de preguntas más grotescas, como ¿qué quieres en la vida? ¿Eres gay? ¿Quieres hombre o mujer? ¿Quieres dinero? ¿Poder? Parecía apresurado en hacérmelas, y lo extraño es que yo no me ofendí,
y solo respondí, no como cree. Pascual llegó y me dijo, ábreme, Pai, y dejemos la puerta abierta para que el joven platique con nosotros. Sería una grosería hablar a través de la reja. Decíamos joven porque no se veía de más de 30 años el sujeto. Abrimos un par de latas. Ahí Pascual sacó de entre su chamarra un cachorrito y me dijo, mira, Pai, lo que me encontré. Aquel sujeto le dijo, ¿para qué te traes ese animal? Nos lo dijo con esa actitud un tanto depresiva y añadió, se va a morir mañana. Sin darle importancia a tal siniestro comentario, revisamos al cachorro creyendo que tal vez estaría enfermo y no lo notamos. Le ofrecimos a aquel hombre una lata, pero nos dijo que no, que eran para nosotros, que nos la merecíamos, que era lo que queríamos. Nosotros no le dijimos nada y él volvió a repetir, ¿o acaso no es lo que querían? Le respondimos que sí, que cómo sabía, a lo que el sujeto respondió, yo sé todo. Sé que aquí antes era un paso libre y cualquiera podía pasar. De hecho, allá arriba de ese cerro hay un camino. Se llama el Camino de la Serpiente. Nosotros nos reímos un poco ya que se nos hizo muy cómico, pues nadie le pone así a los caminos. Nos dijo que él había caminado por ahí muchas veces, que de hecho si un día lo queríamos ver podíamos ir ahí, que ahí lo encontraríamos. Le dije que qué extraño, porque yo nunca lo había visto y no sabía de ese camino. Un día puedes subir y verlo, pero cuando tengas tiempo. Por ahora solo disfruta tu cerveza, respondió el sujeto. Le dije que sí, y le di un trago a mi lata, pero solo para disimular. Ya saben, de esas veces que solo te lleva la cerveza a la boca y simulas que tomas, pues algo dentro de mí me decía que tuviera precaución. Entre charla, preguntas de una parte y la otra, pasaron un par de horas. Maldición, comentamos. Ya es tarde y tenemos que dormir, invitando indirectamente que se fuera el sujeto. Nos dijo que estaba bien, pero que él venía por algo más. Ustedes pidieron algo y se los traje. ¿Están seguros que solo quieren eso? ¿A qué te refieres?, le pregunté. Nos dijo que él podía darnos todo lo que quisiéramos, que solo teníamos que pedirlo. Quieren dinero, alcohol, mujeres, poder. ¿Qué quieren? Ahí fue cuando le preguntamos que quién era. Él volteó a ver a Pascual y le dijo que le diera su mano. Pascual accedió y el sujeto le dio una mordida en el dedo índice. Le dejó 2 pequeñas marcas en la punta del dedo. Pascual dio un grito pequeño de dolor y el sujeto empezó a decir una palabra muy rara, la cual no recuerdo. Era una palabra que solo él podía pronunciar y que nunca pude recordar cómo era. Al terminar esta palabra, él decía, «¿Te llamas Pascual?» Le dio nombre y apellido. «Naciste en 1900 y tantos. Tu mamá se llama tal, tu hermana se llama tal», mencionando detalles muy puntuales como edades, fechas de nacimiento, enfermedades, estatus, características y descripciones que solo alguien puede saber de su familia. En este caso le dijo toda su vida a Pascual. Él solo se quedó congelado, con los ojos abiertos, a punto de llorar. Yo creí que por lo sorprendido al ver semejante habilidad. Por lo que yo estiré la mano y le dije, ahora me toca, a mí dígame algo de mí. El sujeto solo tomó mi cabeza con sus 2 manos acercándome hacia él y besó mi frente. No, tú no. Tu amor es muy grande, me dijo. Aquí quiero hacer un paréntesis, Santiago, para decirte que al recordar esta parte me es imposible no llorar, y por temor de mojar la pantalla y no poder escribir más, ya que sin saber me estaba salvando algo que unos años antes había hecho y que en ese momento no lo recordaba. Tiempo atrás hice un pequeño ritual. Fue algo muy espiritual. Un chico cristiano una vez me hizo repetir una frase muy poderosa, frase que me protegería. En una ceremonia muy sencilla pero poderosa, me entregué a nuestro Señor. Creo que esto me libró de aquel hombre, pues cuando me agarró me dijo, «¿Aún no sabes quién soy?».
Por primera vez lo observé a detalle. Era un joven bien parecido. De apariencia confiable, honestamente se veía de muy buen estatus socioeconómico. Su piel, su color, su pelo bien cuidado, su ropa, su vocabulario sofisticado. Lo miré bien. Pero había algo. El tipo tenía los ojos totalmente negros. No tenía lo blanco que todos tenemos en los ojos. Él los tenía totalmente y espantosamente negros. Un negro que no se parecía nada a las modificaciones que mucha gente hace en la actualidad. No le demostré miedo, a pesar de que él notó mi mirada directo a sus ojos. Sonrió con una dentadura perfecta y bien cuidada, pero cínica, y exclamó: «Tengo todos los nombres. La gente me dice según su época y su cultura. Tengo todas las edades. Tengo todos los años del mundo. Sé todo, conozco todo y a todos. Soy el dueño de todo, el rey del mundo. Unos me dicen príncipe de las tinieblas, rey del mundo, Lucifer, Luzbel, Chamuco, Satanás». Lo dijo levantando gradualmente la voz cada que decía cada uno de sus nombres, hasta gritar con una voz gutural, fuerte, escalofriante, que te hacía vibrar hasta los huesos: «Soy el diablo». Mencionó otros nombres que los dijo como en alguna lengua que no sé decir. En ese momento, mientras seguía hablando, dijo: «Yo soy su necesidad, y si quieren verme solo tienen que pedirlo». En ese momento nos dijo la manera y el ritual para poder verlo, el cual omitiré por seguridad y cuidado de la audiencia, pero solo me queda decirles que el diablo te elige. Por más que hagas rituales raros o cosas extrañas que la gente dice, él solamente te elige porque él quiere ser como Dios. Cuando terminó de decirnos ese secreto, de inmediato Pascual, como poseído, como ido, solo repetía: «Perdón, perdón, perdón, maestro, no lo reconocí». Aquel hombre le dijo que por qué no había hecho lo que le dijo, que por qué no había cumplido. «Siempre te voy a encontrar, Pascual», le dijo. Le hablaba de una manera muy familiar a Pascual, como si lo conociera de años, como un amigo. Y Pascual solo agachaba la cabeza y pedía perdón. Y fue entonces cuando este ser tomó a Pascual del brazo y se lo comenzó a llevar sin prisa, sin resistencia, como una oveja sumisa que solo se deja llevar. Yo, desconcertado por la situación, solo les grité a los soldados. Los muchachos salieron, pero solo se pararon junto al garitón sin dar un paso más. Les ordené que vinieran aquí porque ese sujeto se estaba llevando a Pascual. La realidad es que yo quería que alguien se atreviera para que me diera valor de ir y enfrentar a ese ser. Pues aunque yo tenía una muy buena arma, no tenía el valor. Los soldados solo atinaron a decir: «No, nosotros no vamos, Mikao. Ustedes están locos. Yo no sé por qué están con esa persona. Él no es humano. Él da miedo». Yo grité nuevamente con groserías, desesperado: «Vengan aquí, soldados cobardes». «Diga lo que quiera, pero no vamos», me respondieron. Yo volteaba y veía cómo cada vez más se alejaba Pascual. Se lo estaba llevando hacia un claro que estaba en la parte de afuera del lado derecho, hacia un árbol enorme que se veía ahí. Un árbol solo, en medio del claro. Yo, preocupado por el arma de cargo de Pascual, tomé fuerzas. No sé de dónde y por fin pude dar unos pasos. Les ordené más rígidamente a los soldados que uno se quedara en la puerta y el otro me acompañara para ir por Pascual. El soldado que me acompañó solo caminó detrás de mí. Yo le tenía tanto miedo a aquella persona a pesar de estar armado, y él no. Nos acercamos al claro, y ahí estaba Pascual hincado. Y él, el diablo, tenía su mano sobre su cabeza. No sé qué le repetía porque no me acerqué lo suficiente, pero sí escuché murmullos de algo que le decía mientras Pascual estaba hincado y su mano sobre él. Interrumpí gritando: «Pascual, Pascual, ven». Pero él no respondió.
Nuevamente le grité: Pascual, Pascual, ven aquí, dame tu arma. Él volteó hacia mí y me dijo: Ya voy, Pai. Se levantó y se acercó a mí. Aquel sujeto comenzó a caminar sobre la calle y dijo regresar en 3 días. Él comenzó a reírse como en esas películas de terror, así con una risa de maldad pura, burlona, estruendosa. El sujeto caminó y nuevamente lo hizo. A unos 50 metros, desapareció. No llegó al final de la calzada, que claramente podíamos ver hasta los 200 metros. Pascual se acercó a mi hombro y lloró. Lloró como un niño esa noche. Vino por mí, Pai. Vino por mí, me dijo. Lo decía con un miedo contagioso. Todos los que estábamos ahí en esa guardia vimos lo espantoso, imponente que es la presencia del diablo. Digo el diablo porque así se presentó. Pascual me contó todo lo que él había hecho y por qué lo buscaba. Cabe mencionar que yo espero que él en algún momento escuche esta historia y se contacte contigo a través de tu canal, y así nos pueda contar qué sucedió con él. ¿Qué tal si lo perdimos? ¿Qué tal si el diablo por fin logró su cometido? Si se salvó, ¿qué fue de él? Para finalizar, mi estimado Santiago, no sé de qué manera agregues esto, pero a la mañana siguiente aquel perrito que Pascual trajo amaneció muerto. Sin embargo, esto no acabó aquí. Al tercer día, de una manera terrorífica, aquel ser regresó. Era de noche, la noche más oscura que he vivido en toda mi vida, y vaya que sé lo que es la noche, ya que yo he andado patrullando a pie de los bosques con militares y son muy oscuros. Pero esta noche particularmente fue la más negra que había visto. No podía ver más allá de 1 metro cuando cayó la medianoche. Era nuestro turno de ir a dormir al garitón. Ahí comenzó un aire espantoso, horrible, que casi doblaba los árboles al piso, y un frío que sin caer sereno te congelaba y te hacía temblar involuntariamente. Incontrolablemente, Pascual, con gimoteos y entre dientes, me dijo: Pai, no me puedo mover. Él estaba tieso, estaba inmóvil. Yo sí pude moverme, y le dije: Tranquilo, Pai, no pasa nada. Pero él me dijo algo. Ahí está. Comenzó a llorar nuevamente mientras apenas si podía abrir la boca para advertirme que ahí estaba aquel hombre. Yo ya no lo vi, pero se sentía su manera espantosa de hacerse notar, con ese viento gélido y amenazante. Sin embargo, esa noche, Pascual sí lo vio.